Buenas, queridos estudiantes. En esta oportunidad nos encontramos para explicar lo referente a solución de triángulos y área de un triángulo. ¿Sí? Curso trigonometría. Entonces el tema como tal es resolución de un triángulo. Resolver un triángulo es encontrar todas sus partes, tanto lados y ángulos, ¿cierto? En este caso es necesario recordar todo lo que hace referencia a las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Al igual también podríamos, ¿por qué no?, usar algunas herramientas matemáticas como la ley del seno y la ley del coseno y las identidades trigonométricas. Es importante recordar eso, ya que esa es nuestra herramienta de trabajo para poder solucionar triángulos. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice que la altura de la torre de un faro es de 35 metros y el ángulo de presión de lo más alto del faro al barco es de 30 grados. Calcular la distancia que existe entre la torre y el barco. Como vemos acá, tenemos la imagen de la situación. Tenemos la torre, sabemos que mide 35 metros. Tenemos un ángulo de presión que está acá, equivale a 30 grados, y tenemos aquí un triángulo rectángulo. Obviamente el barco está ubicado acá. La idea es encontrar la distancia que existe entre el barco y la base de la torre, con estos datos que nos suministran. Entonces, ¿qué es un ángulo de depresión? Para que lo expliquemos y veremos que hay una relación como tal con el triángulo rectángulo que está allí formado. Entonces, para explicar eso, debemos anteriormente explicar que aquí en la imagen vemos como una línea imaginaria horizontal que la vemos acá, ¿cierto? Arriba, y otra línea horizontal imaginaria abajo. Esas dos líneas imaginarias son horizontales y a la vez paralelas. Vemos que si existe un observador acá, una persona que observa en lo más alto de la torre y está observando al barco, hay un contacto visual, y ese contacto visual genera de cierta manera una línea imaginaria, como la vemos acá, que viene siendo en este caso la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la teoría de la geometría? Que si yo tengo dos líneas imaginarias horizontales, o dos líneas horizontales, o líneas rectas horizontales, y aparte de eso paralelas, y hay una diagonal que las cruza, como en este caso en la imagen, se forman allí dentro ángulos alternos internos. Entonces este ángulo que está acá, que se formó de 30 grados, va a ser el mismo que está acá dentro del triángulo. Es decir, este ángulo como tal también equivale a 30 grados. Este ángulo que está aquí pues va a medir 150 grados. Por lo tanto, este ángulo que está acá también va a medir 150 grados. Es decir, este ángulo como tal, de cierta manera en trigonometría lo llaman de depresión, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con el triángulo que se formó acá. ¿De acuerdo? Ya sabiendo eso, vamos a darle solución al problema, ¿cierto? Sabemos que si esto mide 30 grados, este cateto lo vamos a llamar cateto opuesto, que equivale a 35 metros, y este cateto que yo tengo acá lo vamos a llamar cateto adyacente, y obviamente que viene siendo la incógnita, y el ángulo como tal de 30 grados. Voy a utilizar una razón trigonométrica que me relacione estos dos lados, dos catetos y el ángulo como tal. En este caso podría utilizar la razón trigonométrica tangente y la razón trigonométrica tangente o su recíproca, ¿cierto? Entonces voy a utilizar mejor la recíproca de la tangente, es decir, la cotangente. Entonces lo que voy a hacer a continuación, coloco aquí la cotangente de 30 grados, cotangente de 30 grados va a ser igual
a cateto adyacente sobre cateto opuesto, pero el cateto adyacente recordemos que en este caso se denomina D, que es la distancia que quiero encontrar, y el cateto opuesto viene siendo la altura de la torre, en este caso 35 metros, ¿cierto? Hemos planteado entonces como una especie de ecuación. Necesitamos despejar la letra D, la distancia como tal que queremos encontrar. Entonces D está siendo dividido por 35, o 35 divide a D, por lo tanto 35 pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda despejada la D de la siguiente manera. D es igual a 35 por la cotangente de 30 grados, ¿cierto? Pero bueno, 30 grados afortunadamente es un ángulo notable y lo podemos encontrar de manera muy rápida, o si tenemos nuestra calculadora también lo podríamos hacer. Entonces vemos que en la calculadora obviamente no está directamente la función cotangente. Es necesario utilizar una identidad trigonométrica para poder encontrar este cálculo en nuestra calculadora, ¿cierto? Cotangente yo lo puedo expresar tanto en coseno como en seno. Entonces, de acuerdo a eso, una identidad trigonométrica, la cotangente es igual a coseno sobre seno. Entonces me queda 35 por coseno de 30 grados sobre seno de 30 grados, ¿cierto? Y en la calculadora nos arroja un valor de 60,61 metros aproximadamente, 62 metros, ¿cierto? Es decir, la distancia entre el barco y la base de la torre viene siendo aproximadamente 60,62 metros. Esta sería una forma de encontrarlo con las razones trigonométricas, ¿cierto? Pero pueden existir otros caminos, ¿por qué no? Vamos a utilizar una ley que se llama la ley del seno para poder resolver encontrar esa misma distancia. Aquí utilizamos la función cotangente, ¿no? La razón trigonométrica cotangente, pero vamos a utilizar la ley del seno para resolver el mismo problema. Pero bueno, la ley del seno es exclusiva para triángulos oblicuángulos. Miremos si verdaderamente la ley del seno me puede dar el mismo resultado. Vamos a ver, vamos a comprobar esa parte. Bueno, para la ley del seno recordemos que pues deben haber parejas formadas, ¿no? Entonces si este ángulo mide 30 grados, por deducción este ángulo mide 60, ¿no? De acuerdo a la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿no? 90 más 30, 120, y 120 más 60, 180. Entonces tenemos este ángulo, tenemos este lado que no lo sabemos, tenemos este cateto que sí lo sabemos y tenemos este ángulo que también lo sabemos. Entonces vamos a plantear una ecuación con la ley del seno. Entonces voy a introducir rápidamente dos fracciones y la primera voy a escribir d sobre el seno de 60 grados va a ser igual a 35 sobre seno de 30 grados, ¿cierto? Y tenemos allí otra ecuación. Vamos a mirar si nos da lo mismo. Entonces al despejar d, 60 divide a d, entonces 60 pasa al otro lado a multiplicar, entonces me queda de la siguiente manera: d es igual a seno de 60 grados por, vamos a colocar aquí una fracción rápidamente, 35 sobre seno de 30 grados. Si hacemos eso en una calculadora, muy seguramente nos va a dar el mismo valor. Lo dejo a ustedes para que lo comprueben. Y sí, exactamente, pues en este caso nos da 60,62 metros. Y vemos que a pesar de que la ley del seno, eso es una teoría exclusivamente para triángulos oblicuángulos, vemos que también la podemos aplicar para triángulos rectángulos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que saber manejar bien los términos, pero sí, en este caso sí se pudo usar para resolver o encontrar la cantidad de esta distancia o de esta longitud. ¿Listo? Vamos a hacer otro video para explicar el otro ejercicio.